Bueno, buenas tardes, buenas noches. En nombre del Centro Cívico ESMAR, agradezco la presencia de cada uno de los participantes en este evento que tiene como principal intención celebrar los logros del destacado e importante poeta y amigo oriundo de esta frontera, con una trayectoria que ha puesto muy en alto el nombre de nuestra ciudad. Me refiero a Jorge Humberto Chávez Díaz de León. Quisiera focalizar esta celebración en la reciente obtención del Premio Internacional de Poesía Sabines Lapointe 2021, otorgado desde Quebec, Canadá, a nuestro poeta. Premio que se le entrega por su libro traducido al francés Bar Papillon de Le Poème Triste. Premio otorgado por el Festival Internacional de la Poesía de Trois-Rivières y el Seminario de Cultura Mexicana. Carlos Oliva, aquí presente con nosotros, miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México como investigador, como maestro de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre otros premios ha recibido el Premio Internacional de Narrativa Siglo XXI, el Premio Nacional de Ensayo Joven 2001 por un trabajo muy interesante sobre la rayuela de Julio Cortázar, y Premio Nacional de Ensayo Literario del 2003. Es responsable de muchos proyectos de investigación, entre ellos destacamos Teoría Crítica en América Latina y Cine Mexicano y Filosofía. Adelante, Carlos. Será un placer escucharte. Gracias. No, muchísimas gracias. Me hubiera encantado estar en Juárez, pero bueno, las circunstancias no lo permiten. Quiero agradecer mucho a quienes me invitaron y quiero agradecerle mucho a Jorge Humberto que me invitó. Yo he trabajado su obra y me dio muchísimo gusto que recibiera este premio por la obra traducida al francés, que ya era una edición bilingüe y entiendo que se va a volver a publicar y que tiene pues implicaciones importantes para la poesía, ¿no? Traducir un poema implica prácticamente recrear o rehacer ese poema y es un ejercicio pues, muy potente para ambas lenguas, ¿no? Yo creo que Bar Papillon es una especie de odisea sin Ilíada, sin su guerra de Troya propiamente. Y es una odisea muy interesante porque yo creo que marca el primer libro importante de Jorge Humberto y es una odisea sobre Ciudad Juárez, ¿no? Sobre Ciudad Juárez. Es un texto donde tenemos a un personaje que no sabemos si es un personaje autobiográfico o no, que pasa por los bares de Ciudad Juárez y que va recreando esa ciudad de fin de siglo, que además remata con un texto muy importante en la poesía mexicana que se llama El Poema Triste, que está constituido por 6 poemas, que es un texto que se ha repetido en algunos libros y se ha fragmentado en otros libros de Jorge Humberto, que narra el final del siglo XX. Entonces tenemos a un juarense que demuestra lo que implica vivir en una frontera. Y vivir en una frontera, entre otras cosas, implica no ser parte de una nacionalidad del todo. Esta especie de cosmopolitanismo que tiene la poesía de Chávez. Entonces el poema Triste es muy interesante porque es un poema que narra una serie de desgracias que están sucediendo a final de siglo en todo el mundo y que pueden ir desde la muerte de John Lennon hasta la recuperación de la noche de Tlatelolco, hasta diversas masacres, guerras, accidentes en África o en Europa. Es sorprendente, ¿no? La estructura del libro. Una odisea interna por Juárez y después una especie de prognosis o proyección de lo que viene en el siglo XXI, ¿no? Que adelanta el fin catastrófico del siglo XX y las desgracias que se vienen en el siglo XXI, que bueno, aquí están, entre otras cosas, impidiéndonos que nos veamos cuerpo a cuerpo, como diría Cervantes, ¿no? He pensado, ahora que releía el texto, en algo que dice Margot Glantz sobre Sor Juana, que fíjense que se le puede aplicar a la poesía de Jorge Humberto y que yo no lo había visto todavía. Margot Glantz dice que Sor Juana es una poeta de circunstancia. Esto es, que siempre esté escribiendo poemas por demanda, que ella misma ata su poesía hasta el primero sueño a las circunstancias. Y eso pasa con la poesía de Chávez. Esto es, ata su poesía a narrar cosas específicas que están sucediendo en la vida cotidiana. Y esa es una manera de resistir esto que se llama poesía culta, ¿no? Poesía que se va a canonizar, poesía que se va a institucionalizar. Me he percatado de otras líneas que hay de Chávez con el barroco en español. La poesía de Jorge Humberto
es también poesía de circunstancia, pero que aquí se vuelve poesía de resistencia. Esto es ese movimiento de materialidad, de estarse refiriendo a los contextos específicos, a las desgracias del día a día, ¿no? Del levantarse, del anochecer, de lo que sucede. Eso que hace Sor Juana, hay un eco muy largo en la poesía mexicana y está, no sé si consciente o inconscientemente, pero está en Chávez, ¿no? Hay un enfrentamiento con la poesía popular que Jorge Humberto siempre pierde. Esto es, enfrenta sobre todo a las formas octasílabas de la canción y las enfrenta y las desafía y pierde. Y me parece que eso es una sabiduría del poeta, ¿no? Y hay una poesía, además en este texto, pues una poesía báquica. Hay una especie de juego con esa tecnología tan importante de la vida humana que es el alcohol. Elige, ¿no?, esa ruta líquida para ir conformando su enfrentamiento con la poesía popular, su distancia con la poesía popular y además su aceptación de la potencia del habla popular, para ir conformando su poesía de circunstancia y sobre todo para buscar esta salida, insisto, esta salida líquida, dúctil, rápida de la potencia de la desgracia, que además se observa de manera privilegiada desde la frontera, ¿no? La frontera como este lugar de haces, ¿no?, muy rápido y muy violento. Déjenme leer algo muy breve para no ocupar mucho más tiempo. Es una cuestión que yo escribí porque me llama mucho la atención que en todos los libros Chávez está trabajando con la pregunta de ¿para qué la poesía? ¿Por qué escribimos poesía? ¿Para qué hacemos poesía? Jorge Humberto Chávez ha publicado De 5 a 7, La cara del vidrio, Nunca será de medianoche, La lluvia desde el puente, Bar Papillón, Ángel, Un rosario de huesos, ¿no? En todos sus títulos se pregunta por la poesía y eso lo sitúa dentro de las corrientes modernas de la lírica que se preguntan por qué cantan sin música o, para ser precisos, sin instrumentos y herramientas ajenas al cuerpo. La pregunta en Chávez adquiere peculiaridad porque subterráneamente está acompañada por la pregunta sobre el amor y el desamor. Entender qué y por qué el cuerpo hace poesía es similar en su obra, entender qué es y por qué existe el amor. Y aquí es donde yo me doy cuenta de una particularidad de Chávez, ¿no?, que lo aleja de la poesía católica cristiana que es tan importante en español. Chávez piensa el tema del amor en última instancia como el elemento que equilibra y desequilibra el mundo. Y entonces el índice de la poesía de Chávez, lo que consigue el equilibrio o el desequilibrio, no es la memoria, no es la justicia, no es la fama, no es la riqueza, ni tampoco es una supuesta sacralidad del otro o de la otra, sino que en Chávez lo que está equilibrando su poesía es una mercancía fetichizada de manera muy particular, que es la relación amorosa. Y ahí, en ese fetiche, que nunca alcanza a ser esencial, pero que es vital, se juega de la potencia del texto de Chávez, de la frescura, de la novedad y de la importancia de la poesía de Chávez en el español, ¿no? Eso es lo que quisiera decir, ¿no? Pues, muchas gracias, maestro Oliva, por su comentario. Indiscutiblemente un comentario pertinente, muy profundo, muy provocador para derivar a otras interpretaciones de la poesía de nuestro querido Jorge Humberto Chávez, poeta de circunstancia, muy asertivo. Gracias, muy amable. Vamos a pasar la voz ahora a nuestro otro comentarista, que es nuestro querido Joaquín Cosío. Y digo nuestro porque lo sentimos como una especie de propiedad fronteriza, y más ahora que ha sido reconocido internacionalmente como un gran actor. Joaquín Cosío es originario de Tepic, Nayarit, donde nace en 1962, pero siendo muy niño se traslada a su familia a radicar en la frontera. Aquí se formó como comunicólogo, como diseñador gráfico, como poeta, como dramaturgo y como actor con letras mayúsculas. Dentro de su filmografía, de sus películas, más de 50 ya en este momento, también ha participado en una innumerable cantidad de obras de teatro. Ha recibido varios premios por su obra literaria. Premio Chihuahua de Letras en el 92, por Tomochi, El día que se acabó el mundo, Conversando otra voz, publicada en Boldo y Clement, Las mujeres de la brisa, que es un poemario de 5 poetas del norte, publicado por la UNAM, y Bala por mí el cordero que me olvida, vuelto a publicar recientemente por Luminar de Mantis Editores. Pues sin más preámbulos, también le doy la voz a nuestro querido amigo y gran actor Joaquín Cosío para que nos comente la obra de nuestro querido también poeta Jorge Humberto Chávez. Adelante, maestro Cosío. ¿Qué tal, amigos? Soy Joaquín Cosío y antes que nada quiero agradecer la invitación
para presentar el libro Bar Papillón y el poema triste de Jorge Humberto Chávez, por parte del Centro Cívico Smart, cuya directora general es Laura Muñoz y cuyo coordinador de actividades culturales es el doctor Enrique Cortázar. Muchas gracias por invitarme a comentar brevemente este espléndido libro de Jorge Humberto, Bar Papillón y el poema triste. Bueno, Jorge Humberto y yo somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Yo inicié mi actividad literaria cuando él ya era, desde luego, un poeta renombrado. Y a lo largo de los años, bueno, él se ha convertido ya en una figura bastante importante para la literatura nacional, para la literatura mexicana. Y este premio, pues, lo constata, ¿no? Este Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines Gatien-Lapont, que obtuvo en el 2021. Antes que nada, bueno, hablaría de que como siempre, pues es un libro que a mí en lo particular me gusta y me nutre y me emociona y me impresiona. Es un libro que contiene de alguna manera las constantes de la obra de Jorge Humberto, si podemos hablar de ellas, ¿no? Una musicalidad triste, una música llena de nostalgia en su verso, que siempre muestra una tristeza muy sutil por la imposibilidad del amor de la mujer, la infelicidad. Pero todo esto ocurre, y esto tal vez es lo que le da el nombre al poemario, en un bar. El poeta canta esta serie de obsesiones y lo hace frente a un vaso de licor, a un vaso de cerveza y lleno de los personajes que habitan este tipo de espacios. Pensaba yo en un principio que el Bar Papillón podría hacer referencia a un bar que existe en Ciudad Juárez, de donde es nativo Jorge Humberto, pero donde curiosamente, según recuerdo, él nunca fue asiduo a él. Pero luego me comenta el mismo Jorge que el nombre del poemario parece ser que es una sugerencia del gran poeta intelectual, del escritor Marco Antonio Campos. En fin, esta serie de constantes que a mí en lo particular siempre me estimulan y me orillan y me invitan a leer la poesía de Jorge, también incluyen un sutil manejo de la ironía. El poema de pronto nostálgico, de pronto se convierte en una leve ironía sobre nuestra condición pasajera, efímera e inmediata. Es un libro en el que no aparece en demasía la crónica, que fue el formato que ocupó uno de los libros anteriores de Jorge, un libro también premiado, cuyo nombre es inolvidable, aunque difícil de pronunciar. Te diría que fuéramos al río Bravo a llorar, pero debes saber que ya no hay río ni llanto. En este libro yo me encuentro pues esta serie de obsesiones. El poeta cantando en un bar frente a su vaso de cerveza y cantando por la imposibilidad de lo que él puede desear y la imposibilidad o lo inaprensible que puede ser ese gran espíritu que brilla frente a él, que es la mujer, el amor. Es un poemario escrito en una taberna, ¿no? Con sus habitantes alrededor, que tal vez lo acompañan en esa noche de alcohol y de remembranza y de nostalgia. Es un libro espléndido que creo yo que bien merece leerse y disfrutarse, y que por ello, pues es claro cómo fue que ganó el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines Gatien-Lapont en el 21. En ese sentido voy a permitirme leer un poema, que se llama el poema Bar Papillón 2. Tiene un epígrafe, una cita que dice: y entonces el idiota empezó a morderme los pechos, casi como ocurría cuando hacemos el amor.
Es una conversación escuchada en el bar Reforma, un bar de Ciudad Juárez. Si esta buena mujer osara abrir su blusa, si desatase el corpiño ante estos ojos, viéranse los ambos senos y cárdenas las marcas del amor o del coraje. Calladuras súbitas, hundimientos del beso o de los dientes, nombres de matronas románticas como Sandra o Jennifer habitan el espacio del bar. Una vieja rocola que lanza nostalgias a la suerte, botellas y vasos en su danza, la luz bañando al alcohol como dorándolo. Y todo para que la muchacha de altos hombros decida aizar los bordes de su blusa y obsequie a ese bebedor, a aquel y a este, el milagro doble de su seno, a las 12:15 de este miércoles blanco de tan reciente. Y oye tú, deja de estar oyendo lo que no te importa y tómale a la cerveza, por favor, porque la casa pierde. Muchísimas gracias. Gracias a Joaquín por su intervención en este importante evento en honor de nuestro, porque es nuestro querido amigo, mutuo amigo Jorge Humberto Chávez Díaz de León, que además es uno de los íconos de la poesía joven juarense en Ciudad Juárez. Ya no tan joven porque ya va a empezar a pintar canas. Pero bueno, el buen Jorge Humberto fue de los pioneros a través del taller de literatura de Limba, fue de los pioneros de la poesía en nuestra frontera. Y pues aquí lo tenemos pues, con nosotros. Gracias, Joaquín, de nueva cuenta por tu intervención. Y le damos la voz a nuestro excelente poeta juarense, Jorge Humberto Chávez Díaz de León. Adelante, Jorge. Enrique, muchas gracias. Antes que nada, quiero hacer algunas consideraciones, agradecer a Joaquín y a Carlos Oliva que hayan aceptado trabajar este libro con nosotros. Cuando yo me inicié en la gestión cultural, tú fuiste la persona que me condujo por los primeros problemas del trabajo, gestoría cultural, de creación de proyectos. Incluso creo recordar que cuando me llevaste a trabajar al Museo de Arte, yo estaba renunciando a mi trabajo en el servicio educativo en Chihuahua y por ti me quedé, cosa que te agradezco mucho. Y bueno, en el caso de esta mesa yo creo que estamos hablando de amistades muy largas y muy profundas entre nosotros, ¿no? Primeramente quiero decir que en el año 2003, Luis Armenta Malpica, a quien tú y yo habíamos invitado en el año, me parece, 97, a Ciudad Juárez, al Museo de Arte, Luis Armenta me pidió un libro para ser publicado en el extranjero. Yo estaba trabajando por aquella época un poemario que se llama Bar Papillón, y se me han publicado algunos poemas en un librito que se llamó 5 poetas del norte, Cíbola, que se publicaron en la colección, era la del Tigre de Marco Antonio Campos, justamente en la UNAM. Allí están los primeros textos de Bar Papillón. Después hubo una publicación de autor que me hicieron Edgar Rincón y César Silva con el nombre de Bar Papillón y que se hizo especialmente para el evento de Poetas del Mundo Latino del año 2000 en Oaxaca, pero no había salido propiamente como libro Bar Papillón. Entonces aprovecho yo cuando me invita Luis Armenta Malpica a enviarle un libro para que se publique en Montreal, le envío Bar Papillón y también le envío el poema Triste que había sido publicado en México en el libro de los poemas, me parece que en el 96. Claro que hago algunos ajustes en el texto, pero el poema Triste es el poema central del libro de los poemas. Y este libro que se publica en el año 2004 en Montreal, yo lo presento en el Festival de Poesía de Trois-Rivières en 2007. Me invitan a presentarlo. Allí tengo a mis primeros lectores y me topo a mis primeros, obviamente, lectores en francés. Y hago algunas amistades. Conozco a mi editor, Gastón Bellemer, a quien saludo desde aquí. 17 años después, el libro es premiado. Estamos hablando de un libro que se publica en 2004 y que se premia en 2021. El premio Sabines Lapointe
es importante porque publica, por dos razones, porque publica porque los años nones, un jurado canadiense otorga el premio a un poeta mexicano que haya publicado en francés, y los años pares, un jurado mexicano otorga el premio a un poeta quebequense que haya publicado en español. Entonces, el primer ganador de este premio fue Ali Chumacero, nuestro amigo común, hace ya más de 20 años, creo yo. Lo ganó Lizalde también en su momento, lo ganó Coral Bracho, lo ganó Francisco Hernández, y bueno, a mí me correspondió obtenerlo el año pasado. El libro como tal, pues ya no existe en México. Hay algunas personas que tienen ejemplares, porque yo me traje como unos 50 ejemplares de allá de Canadá y los obsequié a mis amigos o los cambié por vino tinto. Pero la noticia es que en unos 2 o 3 meses va a ser publicado por la editorial Jaguar de Colima. El editor será Juan Carlos Recinos y espero poder pronto hacer una lectura del libro presencial allí contigo en Ciudad Juárez. Así es como está más o menos construido el texto que de manera tan generosa ha reseñado ahorita el doctor Carlos Oliva Mendoza. Entonces voy a pasar a leer algunos textos. ¿Te parece bien, Enrique? Perfecto, adelante, maestro. Voy a leer el primero, que se llama Bar Papillón, nada más para que vean de qué va. Todo el mundo sabe en la Ciudad Juárez cuál es el Bar Papillón, pero lo que no saben es que yo tuve en mi casa un departamentito de renta a 2 cuadras de ahí del bar, y todo el poemario me lo aventé allí porque no cabía en mi casa, que era muy chiquita. Entonces me iba al bar a escribir y empecé a trabajar esta cadena de hechos poéticos. Bar Papillón, así se llama el primer poema. Aquí, donde uno es la risa celebrante y el abismo sin linde. Aquí, a tu vera, el sonido de los vasos bebiéndose, fuera ya de las torres altísimas del libro, de la justa palabra que convoca al solitario pez. Aquí, donde el vuelo es el aire abandonado, aquí, en el bar, la puta poesía junto a ti toma sitio, te descubre borracho y silencioso en tu mesa. Aquí aparece. Este otro texto se llama El vaso. He venido al bar las últimas 200 veces y pido el mismo trago, pero no había visto el fondo de este vaso. Impredecibles óleos se entrelazan en él, rotan noches de alcohol, hielos arquitectónicos, girantes visiones en la líquida luz. Solo vaso existiendo en su modestia de vidrio, el vaso anónimo puesto por ahí, nada más, yo jamás lo había visto. No estuve, cuántas horas perdidas en la contemplación de nada, cuánta noche, cuántos vasos sin ver. Bien, y luego este texto, que es un pequeño homenaje a algunos amigos míos o a sus esposas. Se llama, es un poco críptico al principio, pero al final se va aclarando. Se llama La Oquedad. Tendría que beberme una botella ámbar o de plano visitar el tomo o Q para que la oquedad apareciera. Oquedad y axila y cuenco anterior bajo los muslos o cerca de las tardes de las ingles o acucio mundo al beso entre los ambos pechos perfilándose justo en el espacio y morder y hallar también en ello para el ansia que hay en los maxilares su reposo. Oquedad córvica o resta de los ojos, espacio axilo y tibio, mano o cavernosa boca tan flébil para el tacto. Y por las 7 mujeres que Apoliner amó, por la ninguna de Pessoa, o por la una única Verónica de Edgar, por Sheila que trastocó a Joaquín, por Laura que habitó a David hasta los huesos, por la señorita Mesina que se metió duro en la cabeza de Miguel, y por la una única de todos mis amigos. Amén. Bien, vamos al siguiente. Este tiene un título que es un verso de Leonardo Fabio que se llama Ella ya me olvidó y yo la recuerdo ahora, que es un verso bastante fresota, ¿no? Bajo la luz neón gira y giran con ella sus grandes ojos verdes. Es un poema para una muchacha que está bailando en un tubo.
Baila y se vuelve al tabernáculo en cintas, las de su traje breve, un respirar apenas y la música hasta lo alto llévala, estatua apenas detenida en su balance, mármol que late, estampa pura. He visto antes e innumerables los íconos del sexo, hemisféricos pechos siempre de dos en dos, tan solos, tantas devotas las nalgas velardeanas en su ir y venir sobre la pista. Seda tal es la vulva de tan tersa, la línea que divide su piel, acaso diseñada de tan única, cientos de muslos, caras que yo he visto. Pero esta espiga que nunca deja el aire, esta aguja fragante de la danza, este revolotear de pétalos desnudos, no se ha visto jamás. Oh amados manes de Chihuahua y Zacatecas, oh padres cardinales, la verdad y la belleza jamás harán felices a los hombres. Bien, vamos al siguiente. Este texto es un saludo al bar de la Brisa, muy famoso allá en Ciudad Juárez por todos nosotros. Se llama el poema de la mujer Ida y dice: ¿alguno de ustedes ha visto a Vera Lynn? Recuerdo que nos dijo que la veríamos otra vez en un día soleado. Ahora estamos aquí y hay botellas y humo donde quiera. Los bebedores bailan. Separa sus cuerpos una extraña indecisión, algo roto. Hay un puente que nadie se atreve a cruzar. Estos cuerpos te hablan del misterio del logos. El amor mata, matan los deseos. El amor te exhibe ante el rostro del mundo, desde tu corazón, en tus huesos recónditos. Vera, Vera, cómo me hubiera gustado saber qué ha sido de ti en este momento. Las mujeres cruzan sus piernas y encienden largos cigarrillos. Los hombres beben, tabaco y perfume han de viajar la noche. La música enciende una chispa en tu alma, en tu cráneo triste. Hubiera querido mirar con tus ojos cómo el mar se divide en la historia o los árboles, cómo todo ante ti tiene un peso inadmisible o suave o fatal. Por eso el dolor no existe, acaso un vacío inquietante o perfecto, un lento deslizarse sobre las mansas aguas, un humedad apacible de buques en curso hacia el horizonte. Yo haría un esfuerzo terrible por oír tu voz entre la gente que dice en el fondo del ruido. Lucharía por hallar en ti una interrogación, un misterio, ser en tu piel un inminente naufragio. En fin, algo no marcha. Es tiempo de largarse. Está la hora próxima. Jóvenes hombres y mujeres se meten en la música. Fantasmas serios cantan y beben cerveza en este bar. Qué mala muerte. Qué mala manera de acabar. Qué desastre. Generosos borrachos, de verdad, gracias. Finalmente encontramos una historia en las páginas, pero sin ustedes, este poema no sería. Bueno, de aquí me paso al poema triste, que tiene también un elemento que yo puedo agregar a lo que dijo Carlos Oliva, y que es este. En el poema triste yo entro de manera importante al manejo de un verso muy largo y que empieza a despojarse de elementos ornamentales. Y este verso también aborda por primera vez en mi trabajo el tema social, el tema de la desgracia social del mundo o el tema de la sociedad violenta contemporánea o el mundo prepandémico, como le queramos llamar, ¿no? Bueno, voy a leer un par de poemas del poema triste para terminar. Este primer texto que escribí de esta serie es sobre un accidente que hubo en el norte de la India, en Bhopal, y en el que intervino la empresa Union Carbide de Estados Unidos con un escape de gas. Tiene un epígrafe que, se llama 1 Bhopal, India, 1984, y dice: la noche del 2 de diciembre de 1984, Lakshmi Thakur estaba poniendo a sus hijos en la cama cuando los ojos le empezaron a escocer. Esto lo escribió Alice Francis de la BBC. El poema dice: en 1984 tuvimos un mal año en Bhopal. Las mujeres en las cocinas servían potes con verduras. Sus hijos jugaban a descubrir la lombriz de tierra, a hacer diques y minúsculos puertos en las charcas. Los hombres se reunían, discutían sus asuntos, estaban terminando de trabajar en los talleres, empacaban la fruta, golpeaban los metales. No era posible una tarde más hermosa en Bhopal. El cielo era benéfico y azul, y las nubes semejaban palacios de nieve en las alturas. Pero de pronto una sombra cubrió las casas, los patios, los pequeños pórticos.
y se posó insentida con la suavidad del pájaro sobre las cocinas ahumadas y las espaldas de los niños que en los charcos botaban con sus manos fragilísimos barcos cargados de venenos. Y sobre el discurrir de los hombres graves una sombra cayó. Así marcó su paso la nube del desastre invisible. Esto ocurrió en febrero de 1984. La muerte fue leve en Bhopal y fue luminosa. Luego está este poema que habla sobre la muerte de José Carlos Becerra en 1970 en Italia. Hay que recordar que cuando esto ocurrió, él estaba en Londres con su pareja Silvia Molina, que ahora es una de las directivas del Seminario de Cultura Mexicana, que me otorgó este premio también. Estaba Silvia Molina en Londres y él viajó a Italia y se compró un Volkswagen. Entonces decidió irse por tierra, atravesó Francia, el resto de Europa, entró a Italia y murió volteado en su coche en Brindisi, muy cerca ya de la capital italiana, muy cerca de Roma. Dice 3, Brindisi, Italia, 1970. Esta es la historia breve de otra muerte. No hay mucho que contar de alguien que no alcanzó a vivir lo suficiente. No diré su nombre, adivínalo. No te será difícil, como no fue difícil para él morir entregado a los caminos de Italia. En ultramar, una joven mujer se cubre el rostro. De ese día en adelante, solo será la vida. Ya antes Virgilio había muerto en Brindisi. Este es el texto que con todo respeto dedico ahora a Silvia Molina. Bueno, y ya para terminar, Enrique, voy a leer un texto que nunca he leído. Se llama 6, la noche de Elena Poniatowska, que es muy amiga tuya, por cierto, y a quien yo conozco gracias a ti. Si naciste en el 59, para el 68 tendrías 9 años. Una edad así puede ser conveniente, por ejemplo, para no saber. Los recuerdos de ese tiempo son hermosos. El olor de la húmeda tierra cuando llueve, los hombres dejando una eterna pisada en el polvorón de la luna, ciertas flores cuyos nombres ya no están, el rostro de una muchacha que acercó sus labios al amor y al deseo. Tenías apenas 9 años cuando algo ocurrió en la Ciudad de México y todo lo que hasta ahora conoces de esos hechos lo viviste en el libro de las negras carátulas, en las fotografías, en las palabras muertas que allí dicen aún. El 2 de octubre del 68 llegó anunciado por luces verdes en el cielo y todavía resuenan en la plaza Tlatelolco los ecos del miedo, el estupor. Había sangre en las grietas de la acera, sangre en las puertas, sangre en las ventanas. Olía sangre el aire removido por el tableteo de las armas, viento en cerval desorden, remolino de bocas maldicientes. Un populoso mar rompía contra los muros del templo de Santiago para girar en dirección contraria y retornar de nuevo en un oleaje sin fin, arrojando peces muertos, destrozados, vestigios de un naufragio, cuerpos recortados por el metal o el fuego. Allí estaban el hijo y el hermano, en el cemento frío soñando un sueño nuevo para siempre. Allí estaban la amiga, allí estaba el hombre común. Esto no es importante cuando tienes 9 años, pero ahí están los testimonios. Y tú crecerás, sabrás de esta matanza, y llegará a tus manos ese libro que una mujer ha hecho para ti, y verás los rostros resueltos de los jóvenes en las fotografías, y en las ropas sin dueño, en los zapatos vacíos que llenaban la plaza, hallarás las señales de una huida veloz hacia el amparo o la muerte. Y deja que te diga hoy, ¿cómo pudiste tú tener 9 años en esta ciudad y en esa hora que ya son cosa muerta y olvidada? Porque a la mañana siguiente la Ciudad de México despertó, lento y bien como suele, radiante y bella. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Hombre, que realmente ha sido un verdadero placer recordar muchos de tus poemas y esto pues nos motiva a releerte. Yo tengo la colección de tus principales libros que tuviste el favor de regalarme a lo largo de los años. Trajiste a nuestra memoria hechos muy importantes, pero también recuerdo muy bien cuando siempre te presumía, donde yo estaba como promotor cultural, me presumía a mis amigos, como era el caso de Santiago Vaca, como era el caso de Enrique Servín, que en paz descanse. Sí. Y Poetas del Desierto fue uno de los primeros actos que realicé en San Antonio, ¿te acuerdas? Siempre lo he hecho con un gran placer.
y quiero agradecer de manera muy enfática la participación del maestro Oliva, de Carlos Oliva, muchas gracias, y también de nuestro mutuo amigo Joaquín Cosío, y pues esperando que pronto podamos leer otro libro tuyo. Has sido un poeta que nos das poco a poco tus libros, como que nos has ido dando, son verdaderas joyas de la poesía. Muchas gracias, Humberto. Y pues No, pero gracias a ti. a nombre del Centro Cívico ESMAR, reitero mi agradecimiento tanto al maestro Oliva como a Joaquín, y a ti por habernos escrito esos poemas tan hermosos, por haber producido esa obra tan importante en la literatura nacional. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias a todos los que se conectaron a este programa. Hasta muy pronto. Gracias. Un saludo a Mira Muñoz, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.